llegamos a nuestra vuelta 8. Antes dije las vueltas pares, pero no son las vueltas pares, eh, sino que los aumentos, el intervalo entre los aumentos sean puntos pares. No sé si me estoy explicando. Vale. Estamos en la vuelta 8 y ahora vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Bueno, como esos 6 puntos es un número par, lo vamos a partir por la mitad. Vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 y hacemos el aumento. Aumento. Y ahora ya sí hacemos 6 puntos y un aumento. ¿Qué va a pasar? Pues que al final nos van a quedar aquí 3 puntitos por hacer, que van a completar la secuencia con estos 3 de aquí. Y seguiremos teniendo la misma secuencia de 6 puntos, un aumento. Aquí ya vamos a hacer 6, 2, 3, 4, 5, 6. Y hacemos el aumento. Ahí. Volvemos a repetir. 6 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento. Al final, el aumento lo haremos en este punto de aquí, en el que hace 4 hacia atrás. Y nos quedarán 3 puntos para hacer 3 puntos normales y así completar la secuencia. En esta ocasión vamos a tener al final 64 puntos. Y llegamos a nuestra vuelta 9. En esta vuelta vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Retiramos el marcador. Hacemos el primer punto. Y lo volvemos a marcar. Como vamos en espiral, pues para poder ver bien dónde empieza y dónde acaba nuestra vuelta, por eso es importante el marcador. Entonces tenemos 1 en el marcador, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y hacemos nuestro aumento. Y así continuamos toda la vuelta. 7 puntos, un aumento. Al final tendremos 72 puntos cuando lleguemos aquí. Nuestra vuelta 10 van a ser 8 puntos y un aumento. Marcamos el primero. Y como son 8 puntos, pues vamos a dividir 4 al inicio y 4 al final. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Aumento. 1 y 2. Y ahora ya hacemos 8 puntos. 8 puntos, un aumento. Esa es la secuencia.
pero comenzamos con 4 para ir colocando los aumentos en distintos lugares, en distintos puntos, y así disimular un poquito la huella que va dejando el aumento. Así ven que no quedan las marcas que suelen quedar cuando siempre colocamos el aumento en el mismo sitio. 8 puntos, un aumento, al final tendremos 80. Comenzamos nuestra vuelta 11 con 9 puntos y un aumento. Hacemos 1, marcamos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 9, aumento. Y esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta. 9 puntos, un aumento, 9 puntos, un aumento. Llegaremos al final con 88. Nuestra vuelta 12 van a ser 10 puntos y un aumento. De esos 10 puntos vamos a empezar haciendo 5 puntos. Marcamos el primero. Dos, 3, 4 y 5 y hacemos el primer aumento. 1 y 2. A partir de aquí ya vamos haciendo 10 puntos. Al final pues tendremos un aumento, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento a esta altura y nos quedarán 5 puntos restantes que unidos a estos otros 5 ya nos hace la secuencia de 10 puntos y un aumento. Y tendríamos 96 puntos. Nuestra vuelta 13, 11 puntos y un aumento. Tenemos uno ya en el marcador. Diez y 11 hacemos aumento. Y esto lo repetimos hasta el final, donde vamos a tener 104 puntos. De vez en cuando asegúrense que está quedando planito, que no se encoge ni tampoco le hace volantito. Si le hace volante, si ven que en algún momento les hiciera un poquito de quedara un poquillo boleado, es porque de pronto el alma se ha quedado flojita. Entonces no habría nomás que ajustar un poquito el alma, no demasiado, para que tampoco quede encogido. Esto tenemos que irlo viendo
paso a paso para evitar que nuestro círculo no se nos encoque, no se encoja y se mantenga planito. Nuestra vuelta 14. Quitamos el marcador, hacemos el primer punto, lo volvemos a marcar. Y ahora ya son 12 puntos, un aumento. Como 12 puntos es un número par, pues lo vamos a dividir en dos. Empezamos haciendo 6 puntos. 2, 3. 4, 5, 6, aumento. Y ahora después de esto ya sí hacemos 12 puntos. Al final de la vuelta pues nos van a quedar 6 puntos que completarían la secuencia. ¿Vale? Y tendríamos 112 puntos al final. Nuestra vuelta 15. Aquí vamos a hacer 13 puntos y un aumento. Y al final vamos a tener 120 puntos. Entonces contamos 13 puntos, aquí 13 y hacemos el aumento. Y esa será la secuencia. Nuestra vuelta 16 son 14 puntos, un aumento. Me he adelantado, ya he hecho el primero, he marcado. Empezamos haciendo 7, porque como son 14, pues lo vamos a partir en 2. Y tenemos 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos el aumento. Y después de estos 7, ahí sí ya vamos a ir haciendo 14 puntos, un aumento, lo vamos repitiendo hasta el final. Y al final, pues nos quedará un aumento en el punto 7 y luego nos quedarán 7 puntos hasta finalizar la vuelta, que juntos con los primeros 7 que hemos hecho completan la secuencia. Asegúrense que va quedando planito, está quedando bonito, todo redondito, las marcas casi que no se aprecian. Qué bonito, está quedando muy bonito, me gusta. Llegamos a nuestra vuelta 15, nuestra vuelta 17. Nuestra vuelta 17 con 15 puntos y un aumento. Es decir, aquí vamos a hacer 15 puntos, haremos un aumento, repetimos 15 puntos, un aumento todo alrededor hasta llegar al final, donde tendremos 136 puntos. Hemos llegado a nuestra vuelta 18, que nos corresponden 16 puntos y un aumento. 16 puntos son 8 y 8, entonces yo me he adelantado un poquito, he hecho aquí mis 8 puntos.
corresponde un aumento. Y después de este aumento, pues ya, sí, hacemos 16 puntos, un aumento, 16 puntos, un aumento, hasta llegar de nuevo al final, que de nuevo estaremos aquí haciendo un aumento 8 puntos antes de llegar al final, es decir, hacemos nuestro último aumento y después tendremos 8 puntos normales hasta llegar al inicio de la siguiente vuelta. Para no hacer esto muy largo, pues yo lo voy haciendo y nos vemos al inicio de nuestra vuelta 19. Nuestra vuelta 19 son 17 puntos y un aumento. Así que vamos haciendo 17 puntos. En esta vuelta pues hacemos los 17, ¿vale? Y cuando hayamos hecho 17 puntos aquí, hacemos el aumento y eso lo repetimos hasta el final. Cuando lleguemos al final, a este punto de nuevo de inicio, pues ahí tendremos 152 puntos. Esto es el tamaño que va tomando nuestra base. De momento a mí me está midiendo 16 centímetros. Estamos en nuestra vuelta 20. En esta vuelta vamos a hacer 18 puntos y un aumento. La mitad de 18 son 9. He tejido 9 puntos aquí. Ahora corresponde un aumento y luego continuaría tejiendo 18 puntos y un aumento a todo alrededor hasta llegar de nuevo aquí, que haría una vuelta 21, 19 puntos y un aumento. Tenemos uno en el marcador. Vamos tejiendo hasta tener 19 puntos. $19, aumento. Y volvemos a repetir. 19 puntos, un aumento, hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, de nuevo al final o al principio de la nueva vuelta, debemos tener 168 puntos. Y llegamos a la vuelta 22, donde ahora ya corresponden 20 puntos, un aumento. Entonces aquí empezamos haciendo nuestro primer punto. Como siempre volvemos a marcar. Como son 20, es un número par, pues lo vamos a dividir en 2. Hacemos 10 a un lado y los otros 10 nos quedarán al final de la vuelta. Entonces tenemos 10 puntos, un aumento y 10. Hacemos el aumento. Uy, que me voy del foco. Aquí. Y ahora hacemos 20 puntos y el aumento. Y así repetimos 20 puntos, un aumento hasta el final. De nuevo, como en cada otra de las vueltas anteriores que hemos dividido nuestra cantidad de puntos, pues siempre nos va a quedar la otra mitad antes de cerrar la vuelta. Entonces vamos tejiendo 20 puntos, un aumento, 20 puntos, un aumento. Cuando lleguemos aquí, pues nos van a quedar 10 puntos aquí para finalizar nuestra vuelta. Y miren cómo está quedando de bonito. Asegúrense que les va quedando planito, que les va quedando planito, que no se encoca, ni tampoco les sale vuelo. Que quede bien planito. Qué bonita está quedando. Me encanta. Estoy deseando llegar ya al cuerpo para empezar a darle forma a esta mochilita.
Comenzamos nuestra vuelta 23. En esta ocasión son 21 puntos y un aumento. Entonces comenzamos haciendo nuestros 21 puntos. $21 y aumento. Y eso es lo que vamos a repetir a toda la vuelta. Lo repetiremos 8 veces. 21 puntos, un aumento hasta llegar al final. Tendremos 184 puntos.